algunas de las características de nuestro amigo Pedro. ¿Sí? Tiene que, traiga su Biblia, ¿sí? Traiga para apuntar, vaya quedándose, tenga la costumbre, ¿eh? De escribir, de aprender, de atesorar, tenga tesoros en su casa, escribiendo la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capodocia, Asia y Bitinia, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Leemos una vez más. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capodocia, Asia y Bitinia. Miren lo que dice aquí. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Para qué fuimos elegidos? Según el conocimiento previo del Señor. ¿Para qué? Para ser santificados por el Espíritu, santificados en el Espíritu, santificados en el Señor, para obedecer y también para ser rociados, redimidos, para ser personas redimidas que obedecen y que están en el proceso de la santificación. Amén. Así que fuimos elegidos. ¿Se siente elegido? ¿Usted se reconoce como alguien elegido? Es importante, hermanos, cómo nos apercibimos en este tiempo. Saben que ahora está todo este movimiento de ideología de género y se le enseña a la gente que si usted se apercibe, hay un hombre en Rusia, creo, que él dice que se apercibe como perro. Así que él, bueno, come comida de perro, camina en cuatro patas y ladra. Y bueno, y en Argentina también aparecieron un montón de estas cosas, según cómo se apercibe la persona. Pero hermanos, nosotros fuimos llamados, dice la palabra del Señor aquí, ¿para qué? Para obedecer, para creer en el Señor, para vivir en obediencia a la palabra del Señor. Amén. Fuimos elegidos, dice verso 2, ¿eso aparece en su Biblia? ¿Aparece en su Biblia la palabra elegidos? Es importante subrayar que fuimos elegidos con un conocimiento previo. Creo que está en Efesios, no pierda primera de Pedro, no pierda allí ese pasaje, pero vayamos por un momento a Efesios. Tiene que ver, ese verso 2 tiene que ver con Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, o sea, esa palabra en Él es Cristo. Según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha. Es importante, mis hermanos, es importante entender, claro, no andar ahora como una secta, ¿no? Decir, bueno, soy y ahí lleva un cartel aquí, los elegidos, ¿no? El The Chosen. Sino que podamos entender, apercibirnos al final. Al final debemos apercibirnos lo que la palabra del Señor dice. Si Dios dice que nos eligió, ¿quién soy yo o quién es usted para decir lo contrario? Si Él dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, hablemos ahora por un momento de la elección de Dios. Muchas veces vamos a la, esto pasa esencialmente cuando vamos a la verdulería, a la frutería, y comenzamos a ver las patatas allí y comenzamos a elegir la que queremos, las que nos parece bien que nos va, o las mandarinas, ¿no? Según el color, yo las veo por el color, según el color. Ahora, Dios, siendo todopoderoso, a él le plació elegir dentro de todas las personas, según su conocimiento, Él eligió a quienes Él iba a escoger. A quienes iban a creer, Él escogió a quienes iban a creer. Él caminaba, Él subió a la montaña, Él, después de bajar de la montaña, después de pasar una noche hablando con el Padre, Él eligió a los discípulos. Él eligió a los. No iba por la montaña o por las calles diciendo, síganme todos, así como Menem, teníamos un presidente nosotros que decía, síganme. Y ahí estamos como por seguir al musulmán. No tengo nada con los musulmanes, pero era así. Así está Argentina. Por andar idolatrando gente. Hasta ahora hay una canción, hasta Maradona. Pero hermanos, Dios nos escogió. Dios nos escogió. No lo elegimos nosotros a Él. Él nos escogió. Y eso es extraordinario. Eso es extraordinario. ¿Saben por qué? Porque Él, antes de escogernos, tuvo un conocimiento previo de quién eras tú y de quién era yo. Él tuvo un conocimiento previo. Y usted dice, sabiendo todo lo que yo era, me eligió. Él nos perdonó antes de que nosotros pecásemos. ¿Cuántos años tiene? ¿Hay alguien que tenga más de 2025 años aquí? Porque hace 2020 y pico de años que murió el Señor. Así que todo lo que nacimos después de la cruz, fuimos perdonados antes. Y los que a Él eligió, lo que Él eligió, no. Ahora, hermanos, es importante que entendamos esto. Es importante que, présteme atención por un momento. Es importante que usted entienda esto. No fue elegido para venir un ratito cada semana, no. No fue elegido para que el pastor, la pastora le ande siguiendo. No, hermano, no se trata de eso. No fue elegido para que usted sea evangélico, para que sea cristiano. No fue elegido para usted para que sea un religioso, un místico, siente frío, siente calor, salta, se ríe. No, fue elegido para tener una relación. Fuimos elegidos para tener una relación con Dios. Para tener en nuestra agenda el contacto más importante que nosotros podamos tener. Él es el mejor abogado, Él es el mejor doctor, Él es el mejor consejero, Él es el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo, la mejor hija, la mejor madre, el mejor maestro,
Es el contacto perfecto. Ahora que tenemos ahí, bueno, nosotros, ustedes tienen móviles con línea, nosotros todavía no. Pero ahí en la lista de contacto, ¿cuánta gente le aparece? De su móvil o en mi móvil, si tuviera un problema gravísimo, imposible, ¿a cuánta gente de mis contactos, de la lista de contactos, podría llamar? ¿A cuánto usted, si tuviera un problema imposible de resolver, dígame, ¿a cuántos contactos usted puede llamar? A ninguno. Porque si es algo imposible, olvídese. Sin embargo, si tiene a Jesucristo, si tiene al Señor, si tiene a Dios por compañero, si usted se da cuenta de que Él le eligió a usted para creer, porque estamos hablando de eso, Pedro fue alguien que Dios eligió. Dios en la persona humana de Jesús fue elegido. Y vamos a ver, ya hemos empezado a ver todas las miserias de Pedro, ¿no? Todos los trapitos sucios que tenía Pedro por ahí. Y seguiremos viendo por allí. Pero hermanos, nosotros no somos mejores que Pedro. Ni él era mejor que nosotros. De hecho, se dice que Elías era un hombre, ¿con qué? Con debilidades. Y con desperfectos. ¿Cómo dice creo que lo dice Pedro, ¿no? A ver. Santiago, perdón. A ver. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Miren lo que dice allí. Elías era un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, un día él oró y no llovió más. Y cuando, claro, Dios le mandaba, no oraba porque se le antojaba. No era Dios el siervo de Elías, al contrario, era Elías el siervo de Dios. Pero dice la Biblia aquí, dice la palabra del Señor, que Elías era alguien que tenía pasiones, tenía debilidades, tenía complejos, temores. Sin embargo, nosotros ya sabemos que Dios lo eligió, el Señor lo eligió. Y se llega a decir del profeta Elías, ¿saben que el profeta Elías no murió? Fue llevado. No murió. Pero era un hombre como usted y como yo. Pero Dios lo había elegido. Porque no se trata de lo ordinario del hombre, sino de lo extraordinario que es Dios. Dice, volvamos a Pedro por un momento, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Allí tenemos el apóstol Pedro. Veamos el aplomo, veamos la cordura con la que habla Pedro. Veamos por un momento. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quién me puede decir qué hay? ¿Qué hay en la mente del apóstol cuando escribe este versículo? ¿Qué hay? ¿Se acuerdan que los escribas habían dicho que eran gente del qué? Del vulgo. No eran pescadores.
No eran gente que, y encima de Galilea, de Capernaum. No eran de Judea, donde estaban, ahí estaba Gamaliel, ahí estaban ahí estaban los eruditos de la palabra. Ahí estaba el templo, ahí estaban los sumos sacerdotes, ahí estaban los mejores. Entonces Pedro era Pedro, Juan, Jacobo, todos los demás eran tenidos como, esto nos van a enseñar a nosotros y esto tiene olor a pescado todavía. Estos eran buenos para pescar, pero no buenos para escribir, no buenos para enseñar. Entonces, cuando leemos este pasaje que dice allí, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, está viendo en Pedro una mentalidad que antes no había. ¿Una mentalidad de qué? De expansión. Porque por eso yo le aconsejo que se traiga Biblia de papel, de cartón, de pedazo de árboles, porque usted atrás tiene unos mapitas y usted puede ver allí dónde era Capadocia, que dice Capadocia, el Ponto. Yo tengo aquí unos mapas. Bitinia, Capadocia. Era toda la parte de arriba. El Ponto, Galacia, Asia. Usted puede verlo allí en el primer viaje, en el primer y segundo viaje de Pablo, allí atrás de la Biblia, usted va a encontrar allí distintas áreas. Bitinia, Ponto, ¿lo ha encontrado? Galacia, Capadocia, Armenia, la Capadocia, Mesopotamia, Fenicia, Panfilia, Pisidia, Licia, Cilicia, Misia, Tracia, Macedonia, todas esas partes. Fíjense en mis hermanos. Fíjense, Pedro está escribiendo desde un puntito, desde un pueblo perdido allí, le está escribiendo, se está dirigiendo a miles de personas. Y han pasado más de 2000 años y este mensaje ha llegado a millones y millones y millones y millones y millones de personas. ¿Por qué? Porque alguien que Dios había elegido, diga conmigo, Dios me eligió. Dios me eligió. Ahora Pedro también había sido elegido y él tuvo una apertura en su mente. Una apertura en su mente. Porque él entendió, mi hermano, que el Dios que lo había llamado era un Dios ilimitado. Un Dios que no tiene límites. Un Dios que no tiene límites. Por eso él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto. Estos habían salido corriendo cuando fueron perseguidos y se llevaron. Y él le va a escribir una carta. Y en la carta él va a escribirle, que le va a escribir a esa gente. Esa carta que él le va a escribir a esas personas, dice verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Diga conmigo, renacer. Es importante esta expresión, ahora le voy a explicar por qué. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vayamos con nuestra vista al verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está reconociendo que el Padre y el Hijo son Dios. Que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Por qué era importante renacer? Los que están en el discipulado deben saberlo, ¿no? ¿Por qué era importante? Porque necesitamos una nueva naturaleza. En el nuevo nacimiento de andar en la fe, necesito tener una nueva naturaleza. Porque mi antigua naturaleza, la naturaleza que me dio mi madre y mi padre, es una naturaleza de pecado. Todos hemos recibido una herencia, todos, de nuestro papá y de nuestra mamá. La herencia de pecado. Por eso usted no tenía que ir al colegio para mentir. Ya solito aprendía. Yo solito aprendí a robar. Solito aprendí a decir mentiras. Solito aprendí a ser malo. ¿Por qué? Porque lo recibí de mi herencia genética, de mi herencia espiritual, de mis padres. Por eso es importante que cuando yo vengo a Cristo, debo entender que en Cristo hay un nuevo renacimiento, una nueva vida. Y es la vida de la naturaleza nueva que Dios me da. Por eso el apóstol dice allí que nos hizo renacer. En Cristo hay nueva vida. Ya no me esclaviza la vieja naturaleza de mi padre, de mi madre. Ya no me gobierna, sino que ahora estoy siendo ayudado, gobernado. Ahora lo vamos a ver también en la vida de Pedro. Porque Pedro, para llegar a este versículo que estamos leyendo, tuvo que pasar. No fue de un momento para otro. Tuvo que pasar un montón de cosas. Pero con el tiempo se dio cuenta de que ya no debía ser gobernado por su antigua naturaleza, sino que ahora tenía una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Ya no peleo contra el pecado, contra mi pecado con mi propia fuerza. Porque la fuerza con la que yo peleo contra mi pecado, ¿saben qué le pasa? Está condicionada por el mismo pecado que está dentro de mi vida. Eso lo podemos escribir, mamá, porque yo después me olvido eso. Bueno, no está grabado, ¿no? Nuestra propia fuerza, es verdad, mi hermano. Nuestra propia fuerza. Usted dice, yo puedo, yo voy a dejar de fumar. No, usted no va a dejar de fumar nunca. Ya se lo aseguro yo. No, dice, usted tiene una fuerza de voluntad. Mentira. Cuando a veces hemos tenido problemas en el matrimonio, decimos, bueno, ya no lo voy a hacer nunca más. Porque he dicho algo que ofendió a mi mujer y ya nunca más lo voy a decir. Pasa el tiempo y ¡pum! Como Julio Iglesias. Volví a tropezar con la misma piedra. ¿Por qué? Porque estamos condicionados por el pecado. La fuerza que usted dice, como Hitman, ¿no? ¿Se acuerda? Yo tengo el poder. Dicen, sí, el poder del pecado tiene. Mentiroso. Dios dirá, pobre diablo, ese si lo domina el pecado. Sí, espera que pasen 2 o 3 semanas y vas a ver cómo está con la misma. Estás mirando lo que no debes mirar, estás escuchando lo que no debes escuchar. Ay, miro algo. Uy, Señor, te pido perdón, que me perdone, Señor. Y pasó 2 o 3 semanas y vuelve nuevamente. El perro vuelve a su...
Pero así es el pecado, mi hermano. Así es el pecado. Un perro que vuelve a su vómito. Señor, hoy está el Señor. Hasta a mí me está sorprendiendo. Pero ¿es verdad o no? Es un perro dentro, sí, que vuelve nuevamente siempre. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de pecado y no puede ser, esa naturaleza no la puede controlar ningún humano, mi hermano. No la puede controlar, usted no podrá. Necesita ser renacido. Necesito que Dios venga a mi vida y mate esa naturaleza, ese perro viejo desgraciado. Lo mate. Y ahora ya nos dice el apóstol Pablo, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Necesito, aquí por eso nosotros leemos muchas veces tan rápido la Escritura, pero debemos detenernos a pensar. Señor, ¿qué estás diciendo aquí? Tú me has hecho renacer, Señor, por tu misericordia. Me has hecho renacer para una esperanza viva. Porque vivo es el que me espera. Tengo una esperanza viva, mi hermano, porque vivo es el que me espera. Cuando me muera, si usted está en mi velorio, no llore. Porque me voy a ir a encontrar con mi Señor que está vivo. En el mismo instante que deje el cuerpo, habré resucitado para el Señor. Por eso necesito renacer, Señor. Señor, genera en mí un nuevo nacimiento, Señor. Es el primer punto, ¿no? El primer punto del discipulado. El nuevo nacimiento. Yo no sé usted, mi hermano, pero yo lo leí en estos días con los hermanos y vuelvo nuevamente a pensar, Señor, quiero nacer de nuevo. Quiero nacer, Señor, quiero nuevamente. Porque el viejo hombre, la vieja mujer, Señor, se levantan de alguna manera. El diablo es especialista en resucitar en la naturaleza de pecado. El diablo sabe cómo resucitar. Él no sabe cómo hacer para que un hombre deje de pecar. El diablo no sabe, no puede hacer eso. Pero sí puede resucitar el pecado. Él es especialista en culpar a los hombres. Los hace caer en pecado y luego los culpa. El diablo tienta al hombre, lo hace caer y luego cuando lo ve caído le dice, ahora eres culpable, Dios no te ama. Eres un pecador, eres un desgraciado, te mereces el infierno. Y viene dolor sobre nuestra vida. Y nosotros volvemos al Señor y nos perdona. ¿Y sabe qué hace el diablo? Va y busca los pecados, nuestros pecados allí en las miserias y los vuelve a traer nuevamente. Porque Él es el acusador de los hermanos. Pero la palabra del Señor dice que nosotros fuimos elegidos. Dice verso 2. Ponme el verso 2, Laya, por favor. Elegidos según la presciencia, o sea, el previo conocimiento de Dios. Y esto tiene que traer esperanza a nosotros, porque Él me escogió a pesar de mi propia naturaleza. Él me escogió a pesar de todos mis errores, a pesar de todas mis miserias. Él me escogió. Y Él te escogió para que anduvieses delante de la presencia del Señor en fe. Esto debería cambiar tu óptica de cómo te ves en Dios. Y cómo te proyectas a todo lo que te rodea diariamente. Esto debería cambiar tu actitud hacia un montón de circunstancias que nos rodean constantemente. Porque la Biblia dice, escuche mi hermano, la palabra de Dios dice que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué está significando en realidad eso? Él está siempre preparando circunstancias. Él está siempre preparando o discusión, o gente que no cree, o problemas o dificultades. La está preparando, rodeándote. ¿Para qué? Para que caigas en alguna de ellas.
Pero si yo me considero alguien que Dios eligió, si yo me veo a mí como alguien que Dios me eligió, no se me suban los humos ahora, porque ahora, pero me considero como un pecador, alguien que merecía el infierno, pero que Dios rescató, como Zorobabel, como Josué en el libro de Zacarías, que fueron rescatados del incendio, dice allí. Esos tizones que fueron rescatados del incendio. Yo me considero alguien que Dios rescató. Entonces puedo entender que alrededor anda el enemigo, pero que el Señor es poderoso para librarme. ¿Por qué? Porque Él me eligió. No lo elegí yo a Él, Él me eligió. Y como Él me eligió, Él va a ir cuidándome. No dice que va a ir despejando allí, sacando los problemas. No, el Señor va a ir cuidándome, ayudándome en cada situación. ¿Por qué? Porque fui elegido para creer. Porque fui elegido para confiar. Porque fui elegido para adorar al Señor. Porque fui elegido para caminar a la patria celestial. Porque fui elegido para ver cara a cara a aquel que un día murió por mí en la cruz. ¿Amén? Así que veamos entonces en esta noche, estoy de mañana porque venimos todas las mañanas aquí. Hemos visto el primer punto. Vamos a ver algunas áreas de la vida de Pedro que necesitaba conversión. Una de las áreas era que Pedro estaba convencido de lo que decía, y él decía jamás, y bueno, nadie lo sacaba de allí. Él era un hombre rápido para decir: jamás me lavarás los pies, jamás te traicionaré, jamás comeré cerdo. Era un hombre que tenía una estructura mental equivocada. Pedro era firme en todo lo que creía. La palabra jamás, de la que aparece en el libro de los Hechos, está relacionada, dijimos, con la formación que Pedro había recibido. Pero la formación que Pedro tenía, escuche, la formación que Pedro tenía, la formación antigua, la formación tradicional de la familia de Pedro, se estaba convirtiendo en un obstáculo, en una piedra, en un montón de piedras, de rocas que iban a impedir el avance de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios había traído el evangelio, las buenas nuevas a los judíos, pero ahora Él también la iba a llevar ¿hacia dónde? Hacia todos los lugares, hacia Bitinia, hacia el Ponto, hacia Galacia, hacia Capadocia. Pero Pedro en ese momento no entiende. Pedro no entiende. Dice, no, ¿cómo? ¿Sabe qué le está diciendo cuando leemos Hechos? Ponme Hechos allí, vamos a ver el libro de Hechos, un momento. Hechos 10, 13 y 14. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Sabe qué estaba haciendo Pedro en ese momento? Un obstáculo. ¿Y dónde estaba su obstáculo? En la formación que él tenía. ¿Por qué? Porque su formación decía: es que no puedes comer cerdos. No puedes comer ningún animal inmundo. Él tenía una estructura, una formación religiosa. No solamente su formación era religiosa, sino también una formación de tradiciones. En una formación tradicional.
una formación tradicional. Es importante esto porque a veces las tradiciones se ha convertido en un problema. Llega la fiesta de Pascua, ¿no? Esto sucede en Argentina, ¿eh? Y aquí sucede muchísimo. Bueno, de hecho, aquí es una de las cunas que Argentina aprende muchas cosas. Llega el tiempo de la Pascua. ¿Y qué hacen los que estuvieron todo el año sin hablar con Dios? Nunca hablaron con Dios. Ni se acordaron de que Él tiene una palabra, de que Él tiene un oído para oír. ¿Qué hacen? Se van y se juntan y sacan un pedazo de yeso, que lo tienen ahí montado no sé en dónde, y ahí se ponen debajo de toda una mesa y se visten y sacan el pedazo de yeso. Tradiciones. Tradiciones de hombre. Y después que guardaron el pedazo de yeso, lo vuelven nuevamente para la casa, porque el Dios que tienen no tiene poder ni siquiera ni para salir ni para entrar. Lo tienen que sacar a pasear para que tome un poco de aire. Lo vuelven a meter. ¿Y qué hacen después? Los mismos que sacaron, se vuelven a la casa y ahí empiezan ahí toman y ahí se arman toda una fiesta y orgía de todas las clases. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la tradición. La tradición nunca cambió a nadie. Y Pedro se encontraba ahora diciendo, yo tengo una tradición, los judíos no comemos nunca, hemos comido cerdo, ¿cómo pretendes tú, oh Dios? Mira hermano, dice vete atrás un poquito, Laia, al verso 13. Le vino una voz, ¿esa voz quién era? Era la voz de Dios. Era la voz de Dios, era la voz, no la que pasan en Antena 3, que ahí dice la voz que cantan ahí. No, esta era la voz. Era la voz de Dios, la voz del Creador. Y Pedro, el señorito, se le atreve a decirle no a Dios. Él dice, no se me antoja. ¿Cuál era su problema? El problema era la tradición, la estructura mental equivocada que tenía. Pongámonos un momento, estaba en Jope, ¿no? Él estaba en Jope, ¿no? Estaba en una ciudad costera. Una pequeña ciudad, un pueblito costero allí. Bueno, no era tan pequeñito, era un pueblo que tenía puerto, pero era un pueblo costero. Y yo me imagino a Dios diciendo, este me dice no, y luego va a escribir, en su libro va a escribir a Capadocia, a lo del Ponto, a lo de la aspersión. Él está diciendo no, se está ahora oponiendo al crecimiento del evangelio, y este no sabe que un día le voy a cambiar el cerebro y él va a escribirle a todo el continente. Porque necesito, mi hermano, yo necesito un cambio de mente. Un cambio de mente. Yo antiguamente, cuando era jovencito, creía que los evangélicos le lavaban el cerebro a la gente. Yo le decía, no vayan a la iglesia evangélica porque le van a lavar el cerebro. Claro, yo había escuchado en las historias que en la antigua Rusia, en la antigua Yugoslavia, allí, los llevaban, los metían allí en la mazmorra y le hacían todo un lavado de cerebro y la gente después no se acordaba. Yo relacionaba con eso y decía, te van a meter ahí, luego no te va a acordar ni saber quién eres. Y me lavaron el cerebro, Señor. Porque necesito un lavado, bueno, no un lavado de cerebro, un trasplante de cerebro. Necesito, Señor, arranca esta mentalidad pobre, mezquina, equivocada, ignorante, cruel, infiel. Necesito, Señor. Necesito como Pedro. ¿Cuántas veces con nuestra actitud le decimos jamás? Jamás, no. Y claro, hermanos, miren, nosotros llevamos 7 años ya de vida aquí en Jesús Vida y Libertad y un montón de veces nos hemos equivocado en decisiones, pero prefiero equivocarme en decisiones a que nunca a decirle a Dios jamás. Prefiero equivocarme, mi hermano.
Porque, hermanos, es importante entender que la madurez no está de un momento para otro. La madurez es toda una vida, mi hermano. Toda una vida. ¿Y cómo se desarrolla la madurez? Prueba y error, prueba y error. Acierto, avanzo. Erro, le he errado. Pues también tengo que aprender del error para no equivocarme otra vez. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros sabe. Y gracias a Dios que el Señor nos habla a través de su palabra. Este hombre que le dijo jamás vamos, ¿sabe lo que le estaba diciendo? Sin darse cuenta, él le estaba diciendo, iban a pasar horas en el que él se iba a dar cuenta, pero todavía le está diciendo a Dios, el evangelio no es para los gentiles. Es lo que está diciendo, le está diciendo, no, el evangelio es para los judíos. Porque Cristo era judío. Imagínense, gracias a Dios que el Señor le cambió el cerebro a Pedro y que levantó un Pablo, porque este Pedro era bastante, si no no hubiésemos creído. Porque yo no sé, usted de judío, yo mire nada, no sé usted, pero más gentil que yo no. O sea, y necesitamos entender a cuánta gente, hermanos, podemos llegar. Orando al Señor para que podamos mejorar nuestra transmisión en internet, nuestro sonido, podamos con el tiempo comprar otra cámara, poder grabar todo el culto, tener más músicos. ¿Por qué? Porque debemos llegar a otra gente, hermano. La Biblia dice, ensancha el sitio de tu tienda, o sea, ensancha el sitio donde tú vives. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive? A ver, levante la mano, a ver el que sabe dónde vive. ¿No sabe dónde vive? Usted vive aquí. Aquí estoy, dice usted. Como la Sofi. Le digo a la Sofi, ¿dónde está Sofi? Aquí. ¿Usted, dónde vive usted? Aquí. ¿Dónde está la tienda? Aquí. Usted no dice, bueno, yo vivo en Dr. Robert 171. No, ahí tiene el sitio donde va a acostar el cuerpo donde usted vive. ¿Pero dónde vive usted? Aquí. Este es el sitio. Ensancha el sitio de tu tienda. Y ahí salió el loco y se compró otro el terreno de al lado porque el Señor me dijo que ensanche el sitio de la tienda. No entendió nada. No, el sitio de tu tienda, tu mente, tus pensamientos, Señor, ayúdame. ¿Dónde se ve dentro de 2 años? ¿Cómo se ve dentro de 2 años? Aprendiendo a tocar un instrumento, tocando un instrumento, predicando la palabra. ¿Cómo se ve? Porque ahora tiene que ensanchar el sitio. O toda la vida va a estar leyendo. No, hermano. Tengo que aprender a leer, tengo que aprender la palabra, tengo que aprenderme los versículos de la Biblia. Hermano, busquemos Génesis. Y anda buscando por la mitad el Génesis. ¿Cuántos años lleva? 20 años aquí. No, hermano, tiene que aprender. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Dios le prometió. Y se arrodilla y dice, Señor, hágase tu voluntad. Porque ni sabe una promesa. ¿Cómo? Y tengo que aprender a orar porque sé las promesas. Tengo que ensanchar el sitio. Pero pastor, yo no fui nunca al colegio. Eso no importa, mi hermano. Usted tiene un mejor maestro que le puede cambiar el cerebro. He conocido gente que le aprendió a leer con la escritura, mi hermano. Con la palabra de Dios. No fueron nunca al colegio, pero aprendió. Yo conocí una abuelita paraguaya. Se quedó viuda y el Señor la dejó a cargo de la iglesia. Y no sabía leer. Ella decía, no sé leer. Yo no sabía leer y aprendí con la palabra. Dios le enseñó. Porque lo que es imposible para nosotros, es posible para ese Dios que nos llamó a creer. Porque recuerden, hermano, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para seguir en la misma que veníamos antes? No. Fuimos escogidos para dignificar el nombre del Señor. Amén. Así que, Pedro, diga conmigo, jamás volveré a decir jamás. A ver cuánto dura. Veamos. ¿Cuántas veces debo perdonar? Decía Pedro. Hasta 7 veces el Señor le metió un golazo, le dijo, Pedro, 7 veces, eso no es nada, Pedro. 7 veces.
7 veces perdona el diablo. Nosotros perdonamos hasta 70 veces, ¿sí? La siguiente cosa que Pedro dijo: ¿qué obtengo yo? El tercer punto que vamos a ver hoy. ¿Qué me van a dar? ¿Qué pues tendré? Estas fueron preguntas que estaban escondidas en una afirmación que Pedro hizo. Mateo 19, 27. Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ahí está. ¿Qué me van a dar? La Mili tiene un amigo que le decía: ¿se puede repetir? Todavía no había hecho la comida, ya estaba pidiendo. Pedro parece lo mismo. Ahora nosotros muchas veces decimos: bueno, voy a ofrendar, ¿qué me van a dar? Señor, recuerda que he puesto 10, 10 céntimos, pero he puesto. ¿Qué me van a dar? ¿Cuál es nuestra actitud, por ejemplo, en el tema cuando estoy ofrendando o cuando estoy ayudando a alguien? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi actitud a la hora de orar, de ayudar a alguien, de bendecir a alguien? ¿Cuál es mi actitud? Es importante la actitud. Cuando yo ofrendo, cuando oro, cuando leo la palabra, subraye la expresión en el verso 27. ¿Qué pues tendremos? Esta es una manera de preguntar: ¿nosotros qué vamos a conseguir con esta propuesta? ¿Qué vamos a recibir si perdonamos? ¿Qué vamos a recibir si me congrego? Porque la Biblia dice que debo congregarme. Bueno, pues está bien. No voy a discutir lo que la Biblia dice. Pero ¿qué voy a recibir? La Biblia dice que debo perdonar. Muy bien, yo voy a perdonar. Pero ¿qué me van a dar si perdono? La Biblia dice que debo orar, hablar con Dios. Muy bien, yo voy a hablar con Dios. Pero ¿qué voy a recibir? Ese que pues tendremos, está abajo, es una forma de decir: ¿qué voy a recibir a cambio si hago esto? Por otro lado, la pregunta de Pedro no es necesariamente egoísta. La pregunta que Pedro le hace al Señor, no es necesariamente egoísta, porque al final, ¿cuántos van a trabajar? Yo no voy a trabajar a la casa y dice: bueno, lo voy a hacer, que me dé lo que sea, pobrecito. No quiero recibir. No me dé nada, yo hago el trabajo y no espero nada. No, mi hermano. Usted dice: no, yo quiero que usted ponga lo que tiene que poner porque lo que es justo, ¿sí o no? Yo he trabajado 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas, pues págueme. Yo le cobro tanto la hora, usted me paga. Yo estuve trabajando aquí y he hecho mi trabajo. Pero aquí el Señor, el Espíritu Santo del Señor nos deja esta expresión, no para condenarnos, sino para que evaluemos nuestra actitud ante lo que hacemos. La palabra del Señor dice: no nos cansemos de
hacer el bien. ¿Dice así? ¿Sí o no? ¿Dice así? No nos cansemos de hacer el bien. Y eso debe ser un rasgo en nosotros, por lo menos en Jesús Vida y Libertad. Debe ser algo como un componente de nuestro ADN. Debemos hacer el bien. Debemos hacer el bien. Y cuando se canse, pida oración y vamos a orar para que el Señor nos fortalezca para seguir haciendo el bien. ¿Pero termina ahí el versículo? No. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Pensé que lo tendrías ahí. Que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos, ¿de qué? De hacer el bien. O sea, Dios va a recompensar. Dios va a recompensar si se congrega, si ora, si lee la palabra. Dios va a recompensar. Pero no estoy detrás de la recompensa. Estoy detrás de hacer lo que tengo que hacer. Estoy detrás de aquel que dijo que yo debía hacer algo. El Señor no reprendió a Pedro por preguntar. Él le contesta en el verso 28 y 29 y le dice: de cierto os digo que en la regeneración, o sea, en la resurrección, cuando seamos arrebatados con el Señor, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará, ¿qué cosa? La vida eterna. Si hay recompensa. Hasta este momento, Pedro y sus compañeros que eran apóstoles o que seguían al Señor, tenían solo una escasa comprensión del llamado eterno. Pedro estaba diciendo: Señor, he dejado de trabajar por seguirte. Así que, si el trabajo es físico y yo te estoy siguiendo físicamente, pues tendré que una recompensa física. Y el Señor va a extender mucho más, va a decirle: si trabajas para mí, yo voy a proveer. Pero no solamente eso, Pedro, no solamente eso, sino que mi bendición traspasa tu existencia en esta tierra. Mi bendición te recompensará en esta tierra, pero cuando tú ya no estés aquí, cuando tú ya seas polvo y seas un punto de olvido en la mente de muchos, yo estaré recompensándote en la vida eterna. ¿Sabe dónde está Pedro ahora? Disfrutando de esta promesa, vida eterna. Dios lo bendijo, lo prosperó, lo ayudó, lo sustentó mientras estaba en la tierra. No le faltó nada mientras estaba en la tierra. Pero cuando se terminó su existencia, se cumplió lo que dice aquí: vida eterna. Y esto es lo que nos espera a cada uno de nosotros. Cuando se esfuerce, cuando diezme, cuando ofrende, cuando ore, cuando ayune, cuando se congregue, espere que va a recibir algo. Sí, mi hermano. Porque al final necesitamos para vestirnos, necesitamos para comer, necesitamos para pagar todas las cosas, las necesitamos. Y Dios no está en contra de eso. No está en contra de eso. Pero no debemos tener una visión escasa. No debemos tener una visión simplemente sigo al Señor para que me dé un pececito cada día y un pancito cada día. No. Creo en el Señor porque Él me va a proveer para esta vida y para la venidera. Amén. Entonces, Dios, el Señor, va a responder. Vuélveme al verso 27, porfa. Laia. ¿Qué pues tendremos? Era una visión corta. Pedro tenía una visión corta. ¿Qué tenía? ¿Qué había tenido primero? Una mentalidad corta. Él tenía una mentalidad corta. Luego tenía un sentido emocional limitado.
A ver, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar? Porque si este me fastidia siempre, ¿cuántas veces lo he de perdonar? Porque siempre me deja el coche aparcado me deja la barca ahí aparcada y no puedo salir con la mía. Y no hay grúa, no existía grúa en el mar de Galilea, así que ¿cuántas veces lo he de perdonar? Me robó las redes, Señor, ¿cuántas veces lo voy a perdonar? Tenía una escasez, una limitación en sus emociones. Y necesitamos nosotros, Señor, yo no sé usted, pero yo necesito decir, Señor, quita la limitación de mis emociones. Ayúdame, Señor. El tercer punto, él tenía una visión corta, muy corta. Él decía, yo planto un árbol, espero un tiempo, le echo agua, lo vuelvo a regar, lo cuido que nadie venga y con el tiempo me tiene que dar. Tenía una visión corta. Salgo a pescar en la noche, pesco unos pececitos, los llevo al mercado, en el mercado me dan dinero, con el dinero voy y compro alimentos. Él tenía una visión corta, porque el Señor le va a decir todo lo que tú necesitas, los peces, ir a venderlo, lo que te van a dar en el mercado, lo que luego tienes que comprar, todo eso yo te lo voy a proveer. Pero no solamente eso, Pedro, te voy a dar vida eterna. Tendrás vida eterna. ¿Te das cuenta, Pedro, de lo que te estoy diciendo? Entonces, el Señor va a aumentar la visión. Con el andar del tiempo, Pedro aprendió que el verdadero propósito de la vida, esta es una frase que quisiera que cada uno la pudiera copiar. Con el andar del tiempo, Pedro aprendió que el verdadero propósito de la vida no es tener un gran ministerio o una apariencia de éxito. Con el andar del tiempo, Pedro aprendió que el verdadero propósito de la vida no es tener un gran ministerio o una apariencia de éxito. Esto es lo que se le está vendiendo a los jóvenes. La apariencia. A ver cuántos deditos se le da de éxito. Con el andar del tiempo, Pedro aprendió que el verdadero propósito de la vida no es tener un gran ministerio o una apariencia de éxito. Su Señor no vivió para el éxito externo, sino que estuvo dispuesto a padecer un fracaso, consumando su ministerio sobre una cruz. Su Señor no vivió para el éxito externo. Su Señor no vivió para el éxito externo, sino que estuvo dispuesto a padecer un fracaso, consumando su ministerio sobre una cruz cruel. ¿Saben que ha aumentado? Estábamos leyendo con la Clau, han aumentado, lo dijimos el otro día aquí, estamos orando al Señor por los adolescentes en la mañana fervientemente. Estamos orando porque ha aumentado después de la pandemia, se acentuó muchísimo más el índice de suicidio entre los jóvenes. Muchos han caído en depresión y muchas de estas situaciones se producen, ¿saben por qué? Porque los jóvenes necesitan ser aceptados. De hecho, esto es un rasgo natural. Todos queremos ser aceptados. ¿A quién le gusta ser rechazado? Queremos ser aceptados en la familia, queremos ser aceptados por mamá o por papá, queremos ser aceptados por nuestro cónyuge, por nuestros familiares, queremos ser aceptados. Y cuando no somos aceptados, el ser aceptado es símbolo de el dedito arriba. ¿Le suena, no? El dedito arriba, el emoticón este. Y cuando nadie te acepta,
sin que te pongan el dedo, en realidad te sientes no aceptado. Y entonces viene la depresión. Entonces viene porque no me aceptan, porque no me siento parte del grupo, porque no comprenden mis ideas, porque no nos entendemos. Entonces comienzan los jóvenes a vivir y el famoso telefonito ha ayudado para que tengan un mundo privado. El famoso telefonito ha ayudado para que ellos tengan un mundo privado, de tal manera que los padres tienen miedo de revisarle el teléfono a los críos. Tienen miedo allí porque el diablo ha sabido hacer bien su trabajo. Pero, mis hermanos, la palabra del Señor no dice que eres aceptado por lo que tienes. Si tienes un título, entonces, esto pasa hasta entre grandes, hasta en personas grandes. No me doy cuenta que hay personas que si no tienen un título, y el que lo tiene, saca pecho ya enseguida nomás. Y hermanos, la palabra del Señor, la palabra de Dios, escuche, porque esta es un hilo de pensamiento en toda la Escritura. La palabra de Dios no le da el valor a una persona por lo que tiene, sino por lo que es. Entonces cambiamos el tener por el ser. ¿Qué es más importante para Dios? El ser. O sea que usted tenga o no tenga, para Dios es importante. Ojalá tenga. Ojalá tenga. Ojalá tenga una carrera. Ojalá tenga un título. Pero si no lo tiene, no se frustre. Hay alguien que lo acepta. Hay alguien que lo acepta. Ni se sienta menor, ni se sienta una porquería. Porque el que tiene el título de arquitecto no puede hacer nada si no hay alguien que no tenga el título, un albañil. Ya puede ser muy arquitecto, pero si no tiene un albañil, no le sirve de nada su título. Y así pudiéramos hablar de todas las otras. Oh, yo soy doctor. Sí, pero si no hay enfermo, tú vamos a ver qué hace con el título. ¿Sí o no? Hoy yo quisiera ser doctor y no enfermo. Bueno, te tocó ser enfermo. ¿Se da cuenta? Porque para Dios lo más importante es el ser. ¿Cuántos seres? No seres, la clave de la serie y la serie hay dos nomás. Sé con C de casa. Hay dos aquí, ¿no? Seres de con S. ¿Cuántos seres hay aquí? ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos tienen una tienda? No, Señor. Porque, mis hermanos, es importante. Hoy sí tengo esto y bueno, hermanos, pero hay otros que no tienen. No son menores. No son peores que nosotros. Para Dios son iguales de importantes. Lo hemos visto hace un ratito. Y Pedro tenía su mirada corta, ¿no? Decir, bueno, Señor, te hemos dado casa, Señor, hemos dejado todo. Se supone que si tú eres Dios, si tú eres realmente Dios, pues entonces seremos ricos, ¿no? Y el Señor le está diciendo, sí, tendrás todo lo que necesitas, Pedro, no te hagas problema. Pero no tengas una visión corta. Diga conmigo, no debo tener una visión corta. Dios tiene una visión más amplia de nosotros. Dios tiene una visión más amplia de nosotros. Te dice, soy demasiado joven para pensar en Dios. No. Soy demasiado viejo para... No, hermanos, todos y cada uno de nosotros podemos ser usados por el Señor, bendecidos por el Señor. Un pasaje que leímos, vamos a terminar ya, un pasaje que leímos el domingo, el pasaje que les quedó grabado en su memoria. ¿Cuál fue? Josué 1:6.
esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, esfuérzate por creer. Esfuérzate por buscar a Dios. Buscar a Dios no es fácil, mis hermanos. No es fácil. Buscar a Dios, creer en Dios. ¿Usted cree que es fácil? No, no lo es. No lo es. Porque creer de verdad en Dios, esforzarse. ¿Sabe cuántas cosas hay en mi memoria, en mi historial de fracasos y fracaso y dolor y fracaso? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Me voy a arrinconar como una cucaracha y llorar mi fracaso y llorar mi historial? No, tengo que esforzarme por creer. Y dice la palabra del Señor, y sé valiente. Sé valiente. No solamente te esfuerces por creer, sino que sé valiente al creer. Y dice la Biblia, porque tú repartirás. ¿Quién es ese tú? ¿Quién es ese tú? Yo. Entonces, leyéndola en primera persona, podríamos decir, me esforzaré y seré valiente, porque yo repartiré a este pueblo por heredad la tierra, la cual Dios juró a nuestros padres. Así sería leerlo. Es tener una visión de nosotros como Dios tiene. Es tener una visión de nosotros mismos como Dios la tiene. ¿Ese versículo era para Josué solamente? No, si hubiese sido para Josué, el versículo, solamente la palabra le hubiese dicho a él y nadie la hubiera escrito. Se muere el receptor de la promesa y se murió la promesa. ¿Quién le está hablando a quién aquí? ¿Quién le habla a quién? Dios a Josué. Dios le habla a Josué y le dice, tú repartirás. Y si esa palabra hubiese sido solamente para Josué, cuando murió Josué, ya se hubiese acabado la promesa. Sin embargo, la palabra del Señor fue escrita y han pasado ya más de 3000 y pico de años, y usted y yo hoy la estamos leyendo, diciendo, el Señor nos dice a nosotros, el Señor le dice a usted, esfuérzate y sé valiente, porque tú, ¿qué cosa? Repartirás. Nadie puede repartir lo que no ha recibido. Nadie puede repartir lo que no tiene. Y si lo tiene es porque Dios se lo dio. Entonces, recuerden que dijimos que este versículo se estaba cumpliendo en la vida de Josué, pero que le había sido dado ¿a quién? A Abraham. Te bendeciré y serás bendición. Serás bendición. No dice serás de bendición, dice te bendeciré y serás bendición. Serás bendición. ¿Por qué? Aquí le está diciendo, tú repartirás. Hermanos, la bendición no es para un elegido o para algunos elegidos. No, es para los que creen. Es para los que creen en Dios. Así que sentadito donde usted está, dígale al Señor en esta noche, Señor, quita mi mente estructurada. Pedro tenía una mente estructurada. Él creía que simplemente la vida consistía en levantarse en la mañana, preparar la barca, preparar las redes, salir a pescar. Quizás desayunaba antes de salir a pescar, se iba a pescar, pescaba, volvía a la orilla, limpiaban los peces, limpiaban las redes, cargaban el pescado, lo llevaban al mercado y allí vendían el pescado. Él tenía una mente estructurada. Él creía que eso era la vida.